Parte 3. El peligro de tener éxito. Olvidando quién eres tú. Capítulo 12. La vanagloria. La adoración siempre forja, moldea, dirige y motiva el ministerio pastoral. Tu ministerio va a estar formado por la adoración de Dios o la adoración de ti o, para la mayoría de nosotros, una mezcla inquietante de ambas. Tal vez no exista en el ministerio ninguna tentación más poderosa, seductora y engañosa que la vanagloria. A lo mejor en el ministerio no hay un embriagador más potente que la alabanza de los hombres y no hay una forma más peligrosa de embriaguez que ser inflado por tu propia gloria. Esta tiene el poder de reducirte a una justicia propia que ofende y a la inaccesibilidad. Te convertirá en una persona con la que va a ser difícil trabajar y va a hacer que sea casi imposible que los que están a tu alrededor te ayuden a ver que te has vuelto una persona con la que es difícil trabajar. Va a hacer que veas hacia abajo a las personas que son más semejantes a ti que diferentes a ti. Va a hacer que te rodees de personas que con demasiada frecuencia dicen sí y que con demasiada frecuencia están listas para estar de acuerdo. Te va a volver espiritualmente jactancioso y te va a dejar moralmente desprotegido. Y todo esto va a suceder sin que te des cuenta porque vas a permanecer convencido de que estás perfectamente bien. Cuando te confronten, tú mismo te vas a recordar tu gloria. Cuando te cuestionen, vas a defender tu gloria. Vas a negar tu complicidad en los problemas y tu participación en el fracaso. Te vas a volver demasiado hábil para echar la culpa que para echar a tu hombro la culpa. Vas a ser mejor controlando que lo que eres sirviendo. Vas a resistir el trabajo que piensas que está por debajo de ti y te vas a ofender con los que te van a presumir diciéndote qué hacer. Constantemente vas a confundir ser un embajador con ser un rey. Él era un desastre pero no lo sabía. Su ministerio se estaba fragmentando bajo la carga, pero él no lo veía. Su matrimonio estaba en un constante estado de disfunción, pero él no tenía ni una pista. Él realmente vivía y ministraba como si hubiera tenido éxito. De cierto modo parecía ciego a que estaba demasiado lleno de un sentimiento de la gloria de sus habilidades, dones, discernimiento, experiencia y liderazgo. Cuando su esposa se aventuraba a hacer hasta el comentario crítico más suave sobre uno de sus sermones, se ofendía muchísimo y rápidamente le hacía saber que ella no sabía de lo que estaba hablando. Cuando otro líder cuestionaba alguna de sus iniciativas propuestas, era más rápido para defender sus ideas de lo que era para escuchar la manera en que los demás estaban entendiendo esas ideas. Su asistente administrativo aprendió a evitar esas áreas donde él se enojaba fácil y rápidamente. No tenía tiempo para participar en un grupo pequeño. Le decía a su esposa que anhelaba que ellos participaran juntos. Con todo lo que tengo que hacer, no tengo tiempo para estar escuchando a alguien que hace un mal trabajo cuando guía un estudio bíblico. Los chicos con los que alguna vez se reunía ya no lo hacía más. Sí, él le decía a su congregación una y otra vez que su caminar con Dios era un proyecto comunitario, pero sentía poca necesidad de esa comunidad para él mismo. A sus sermones les hacía falta la ternura pastoral. No lograban retratar una pasión cautivante por el Evangelio. Eran discursos bíblicos que reflejaban que estaba muy seguro de él mismo que la exégesis aplicada de manera práctica de un hombre que estaba siendo quebrantado y alentado por la grandiosa historia de la redención. Parecía más seguro de sí mismo que lleno del arrojo de la fe. Parecía más una fábrica de ideas para el avance de la iglesia local que alguien que realmente sí creía que la esperanza de la iglesia es Cristo. Seguía convocando reuniones, pero realmente no se formaban porque él fuera respetuoso de los dones de los demás. Estas reuniones no eran de cooperación, no, eran más asambleas con el propósito de dar anuncios y pronunciamientos. Él dominaba la reunión con su plática y rápidamente llamaba a sus líderes a apoyar las ideas que también estaban muy frescas en su pensamiento. Era bueno para apagar las preguntas y desarmar las críticas, pero, debo decir una vez más, él para nada se había visto de esta manera. Se sentía cargado por todo lo que se asignaba para hacer, pero soportaba esa carga porque él mismo se había cargado con demasiadas cosas para hacer. Y hacía eso porque cada vez se le hacía más y más difícil delegar el ministerio a otros. Estaba convencido de que la mayoría de las cuestiones estratégicas que se tenían que hacer, él las haría mejor. Cada vez comisionaba a menos personas para hacer las tareas del ministerio. No, a los otros líderes cada vez más les encargaba las tareas de apoyo, pero las tareas importantes del ministerio, todas las hacía él. Él mismo se veía como demasiado indispensable para la salud de su iglesia de lo que cualquier ser humano puede ser. Por esta razón, había veces en las que se preocupaba demasiado por lo que la gente pensaba de él. Ya que pensaba que él era indispensable, necesitaba que los demás lo vieran como indispensable también, y cuando no lo hacían, esto lo obsesionaba. Él entonces se enfocaba en esas personas como las personas que tenía que ganar. A la inversa, había veces en las que se preocupaba demasiado poco por lo que la gente pensara de él.
Estaba tan seguro de sí mismo que no sentía la necesidad de escuchar bien a los que Dios había puesto en su camino para desafiarlo de manera personal y para mejorar sus ideas y metas. La vanagloria te va a jalar en ambos sentidos en las relaciones de tu ministerio. Por todo esto, la confianza en su ministerio comenzó a menguar en los corazones de los que trabajaban a su lado. Es difícil confiar en alguien que está demasiado seguro de sí mismo, que está demasiado consciente de sí mismo, que es demasiado autocomplaciente, demasiado presumido y demasiado dominante. Es difícil confiar en alguien que habla mucho pero que no escucha bien. Es difícil confiar en alguien que es rápido para criticar pero que no recibe muy bien la crítica. Es difícil confiar en alguien que al mismo tiempo es inaccesible y antagónico. Es difícil confiar en alguien que parece estar más cómodo con arrebatar el ministerio que con delegarlo. Es difícil confiar en alguien que predica lo que parece que él cree que no necesita. Es difícil confiar en alguien que guía por medio de la orden arbitraria y el pronunciamiento en vez de por medio de un consenso que reconoce los dones y está bíblicamente informado. Es difícil confiar en alguien que se ha atribuido a él mismo demasiada gloria. Pero lo hizo. Y lo triste es que él no está solo. Hay demasiados pastores que no entienden que sus ministerios están conformados más por la propia gloria que por la gloria del Cristo resucitado, omnipresente y todo suficiente. Por la gracia liberadora de Dios, su esposa llegó al fin de sí misma. Había visto todo lo que sucedía. Había visto al joven y humilde pastor, con quien ella se había casado, convertirse en el hombre orgulloso con quien ahora vivía. Había sufrido porque en casa él era dominante, inaccesible y seguro de sí mismo y esto había cambiado su matrimonio. Ella sabía que las personas en la iglesia estaban luchando con su estilo de liderazgo. Había vivido con el dolor de amigos queridos que se habían ido de la iglesia. Así que una tarde, desesperada, se sentó junto a él en el estudio y le dijo que ya no podía más. Le contó del dolor diario que sentía mientras veía lo que le estaba pasando a él y a la iglesia. Le dijo que ella no sabía si era correcto hacer esto, pero había llegado al punto donde ya no estaba dispuesta a quedarse sin hacer nada y permitir que eso continuara pasando. Había hecho una cita con un pastor local que conocían bien e iba a ir con él e iba a soltar la lengua. Ella le dijo, querido, si tú no reconoces que necesitas ayuda, yo lo voy a reconocer por ti y voy a conseguir la ayuda que ambos necesitamos. Al principio se enojó muchísimo y se sintió traicionado, pero con el tiempo dijo que estaba dispuesto a ir con ella a buscar ayuda y consejo. Fue en este momento que comenzó un proceso radical de rescate y restauración. Pastor, ¿qué hay en cuanto a ti? ¿En dónde en tu ministerio hay evidencia de la vanagloria? ¿En dónde eres más dominante de lo que deberías ser? ¿En dónde dejas de escuchar cuando deberías escuchar? ¿En dónde intentas controlar las cosas que no necesitas controlar? ¿En dónde se te hace difícil delegarles el ministerio a los demás? ¿En dónde estás tentado a hablar más de lo que deberías? ¿En dónde dejas de reconocer y valorar los dones de los demás? ¿En dónde no estás dispuesto a examinar tus debilidades y admitir tus fracasos? ¿En dónde estás tentado a pensar de ti mismo que eres más indispensable de lo que realmente eres? ¿En dónde te preocupas demasiado por el respeto, la admiración y la gratitud de las personas? ¿En dónde se te hace más fácil confrontar que recibir la confrontación? ¿En dónde no has sido del todo agradecido por los compañeros de ministerio con los que Dios te ha conectado? ¿En dónde estás demasiado confiado de tu propia fuerza y sabiduría? ¿En dónde la autoconfianza inhibe la confianza que el ministerio forma en Cristo? ¿De alguna manera la vanagloria está debilitando la salud de tu ministerio? La humildad en el ministerio, un modelo cristológico. Hay un momento sorprendente en la vida de Jesús y los discípulos que hace añicos la vanagloria y define la clase de humildad que, por la gracia, debería seducir el corazón de todos los pastores y darle forma al estilo de vida de su ministerio. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un hebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza.
Jesús le dijo, el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro, y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan 13, 1, 17, es uno de esos momentos en la vida de Jesús que es tan fascinante, tan ilógico, que es casi imposible de entender, no digamos decirlo con palabras. Jesús está en ese momento final con sus discípulos en ese aposento alto rentado. Es un momento santo cuando afirma que él mismo es el Cordero de la Pascua. Ya que el aposento es rentado, no hay un sirviente que esté de pie con la jarra, la palangana y la toalla que se necesitan para lavar los pies de Jesús y los discípulos. Por supuesto, los discípulos, llenos de sí mismos, todos muy preocupados por su poder y posición en el reino, fueron demasiado orgullosos para hacer el trabajo sucio. Ahora bien, esta tarea humillante, pero culturalmente indispensable, no se asignaba solo a cualquier siervo. Es claro que en el tiempo del Nuevo Testamento había muchos niveles de autoridad y responsabilidad en la cultura de la servidumbre. Había siervos que administraban familias enteras y había siervos que vivían la vida servil de un esclavo. El trabajo de lavar los pies sucios de las personas antes de que se reclinaran a comer estaba reservado para el esclavo más bajo, más joven y que tenía poco valor. No había forma de que los discípulos se rebajaran a tal posición enfrente de los demás, por lo menos no mientras estuvieran compitiendo por la grandeza del reino. Al final de la cena Jesús se levanta, se quita el manto, se amarra una toalla alrededor de su cintura y llena de agua la palangana. No podía estar a punto de hacer lo que tú crees que está haciendo. Este es el Señor Dios Todopoderoso. Este es el Hijo de Dios, el Rey prometido, el Creador de todo lo que existe. Este es aquel que es el cumplimiento de todas las promesas del pacto. Este es el Cordero Salvador. No puede estar pensando hacer algo tan indecoroso, tan indigno y tan parecido a un esclavo. Pero esa era exactamente su intención. Y es vital entender que él sabía exactamente quién era él y cómo esto se conectaba a su verdadera identidad y misión. Juan dice que Jesús hizo esta tarea sucia y vil sabiendo exactamente quién era él, de dónde había venido y que había sido enviado a hacer, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó. Este imponente acto de amor humilde resultó, no de que Jesús olvidara quién era él, sino de recordar quién era él. Esta era la misión santa del Hijo Salvador. Tenía que estar dispuesto a entrar en la condición humana más baja, para hacerlo más degradante y perder los derechos de su posición con el fin de que nosotros fuéramos redimidos. Era un llamamiento alto y santo y era la única manera. Su identidad, como el Hijo de Dios, no lo llevó a ser arrogante y a exigir el derecho, a ser renuente a hacer lo que se tenía que hacer para lograr la redención. Su identidad no lo hizo evaluar que era demasiado bueno para la tarea. No, su identidad lo motivó y lo impulsó a hacer lo que los discípulos estaban convencidos que estaba por debajo de ellos. Cuando el trabajo sucio se hubo terminado, Jesús vio a sus discípulos y les dijo, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Cristo está diciendo, la actitud que he tenido hacia ustedes la deben tener entre ustedes. Mi sentido del llamamiento se debe volver su sentido del llamamiento. La buena disposición que he mostrado, ustedes la deben vivir en sus ministerios. ¿Cuál es esa actitud? ¿Cuál es el compromiso que debe dar forma al ministerio de cada pastor? Tú y yo no nos debemos volver pastores que estemos demasiado conscientes de nuestras posiciones. No debemos dar prioridad a proteger y pulir nuestro poder y protagonismo. Debemos oponernos a sentirnos privilegiados, especiales o de una categoría diferente. No debemos pensar que nosotros mismos lo merecemos o que tenemos el derecho. No debemos exigir que nos traten diferente o que nos pongan en algún pedestal en el ministerio. No debemos ministrar desde arriba sino al lado. ¿Cuál es la grandiosa lección, el grandioso llamamiento de este momento sorprendente? Aquí está, Jesús les dice, si no eres mayor que tu maestro, y él ha estado dispuesto a hacer esto que es repugnante, tú también debes estar dispuesto. Si tú eres mi embajador, llamado a representar mi voluntad y mi camino, llamado a ser el instrumento de mi gracia redentora, entonces no debes pensar que cualquier tarea ministerial está por debajo de ti.
Debes estar dispuesto a hacer lo más vil, lo más denigrante para que mi obra y mi voluntad se hagan. No te debes negar. No debes pensar que eres demasiado bueno. Debes estar dispuesto a ser el más vil de los esclavos para que mi reino venga y mi voluntad se haga. Debes estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para posicionarte como un instrumento de la gracia redentora. No debes ser orgulloso. No debes ser rebelde. Seamos honestos, pastores, estamos tentados a pensar de nosotros mismos más alto de lo que deberíamos. A veces nos exasperamos con las cosas que pensamos que están por debajo de nuestra categoría de remuneración. No siempre estamos dispuestos a hacer el trabajo sucio del ministerio. Yo sé que no siempre estoy listo y dispuesto. Estamos demasiado orientados a la reputación, la posición y el poder. Si queremos que reconozcan que somos eminentes. Yo sé que lucho con esto. ¿No te atrae la servidumbre redentora? Si queremos que nuestros ministerios estén limpios y sean cómodos. Yo sé que yo sí. Si tenemos la tendencia a pensar de nosotros más como personas de grandes logros y mucha influencia que como siervos. Y todo esto es porque no entendemos nuestra identidad como un embajador. No, si tú y yo pensamos que hay un trabajo para el reino que está por debajo de nosotros, pensamos eso porque tenemos la amnesia de la identidad. Y hay un pequeño paso entre el olvidar nuestra posición encomendada y el insertarnos en la posición de Dios. El sorprendente ejemplo de Cristo y su comisión deberían producir en todos nosotros un dolor que nos lleve a la confesión. Si perdemos nuestro camino. Si nos volvemos más maestros que siervos. Y en lo secreto de nuestros corazones sabemos que nunca vamos a llegar a ser lo que hemos sido llamados a ser a menos que seamos rescatados por la misma gracia que hemos llegado a proclamar y vivir ante los demás. Y no tenemos que tener miedo de que nuestro tonto orgullo, ficticio e inmerecido, vaya a hacer que el Padre nos dé la espalda. Él sabe quién eres. Él sabe que tú no das el ancho. Él sabe que todavía te quedas corto de su justo requisito, es por esto que Él te ha dado el regalo de su Hijo. Puedes correr a Él y admitir la vergonzosa vanagloria y saber que Él no se va a burlar de ti ni te va a dar una bofetada, porque el que tú estés de pie ante Él no se basa en tu desempeño sino en el desempeño sin mancha de su Hijo. ¿Por qué no en este preciso momento haces la confesión que necesitas hacer? Clama por la ayuda que necesitas. Tu Salvador está cerca y Él está dispuesto y es capaz. El fruto de la vanagloria daña el ministerio. Es importante reconocer la cosecha de la vanagloria en ti y en tu ministerio. Que Dios pueda usar la siguiente lista para darte la sabiduría para diagnosticarte. Que Dios la pueda usar para exponer tu corazón y para reencauzar tu ministerio. Aquí está el poder de la vanagloria, poder que le da forma al ministerio. 1. La vanagloria va a hacer que alardees en público lo que deberías mantener en privado. Los fariseos viven para ser un ejemplo importante para nosotros. Debido a que veían sus vidas como gloriosas, estaban listos para hacer alarde de esa gloria ante los ojos vigilantes de los que estaban a su alrededor. Entre más pienses que has tenido éxito y menos veas que necesitas todos los días la gracia que libera, más vas a tener la tendencia de ponerte tú mismo como referencia y felicitarte. Debido a que estás atento a la vanagloria, vas a trabajar para obtener una mayor gloria incluso cuando no estés consciente de que lo estás haciendo. Vas a tener la tendencia de contar historias personales que te hacen más héroe de lo que realmente eres. Vas a encontrar formas, en los escenarios públicos, de hablar sobre hechos de fe privados. Porque crees que eres digno de la aprobación, vas a estar sediento del aplauso de los demás y vas a encontrar formas para presentarte como piadoso. Ahora bien, sé que la mayoría de los pastores que están leyendo esto van a pensar que ellos nunca harían eso, pero estoy convencido que hay muchísimos más que hacen un alarde justo en el ministerio pastoral de lo que tenderíamos a pensar. Esta es una de las razones por las que a veces encuentro incómodas las conferencias de los pastores, las reuniones presbiterianas, las asambleas generales, las reuniones para plantar iglesias y las reuniones de clérigos de diferentes grupos religiosos. Estas reuniones, de sentarse a la mesa después de una sesión, pueden degenerar en un concurso de escupitinas del ministerio pastoral en donde por lo menos estamos tentados a no ser del todo honestos acerca de lo que realmente está pasando en nuestros corazones y en nuestros ministerios. Después de festejar la gloria de la gracia del Evangelio, hay demasiada charla, por parte de las personas que parecen necesitar más el aplauso de lo que realmente lo necesitan o lo merecen, sobre la gloria de felicitarse a uno mismo. 2. La vanagloria va a hacer que hagas demasiada referencia a ti mismo. Todos lo sabemos, todos lo hemos visto, todos nos hemos sentido incómodos con esto y todos lo hemos hecho. La conclusión es esta: la gente orgullosa tiene la tendencia a hablar mucho de ella. La gente orgullosa tiene la tendencia de que le gusten más sus opiniones que las opiniones de los demás. La gente orgullosa piensa que sus historias son más interesantes y simpáticas que las de los demás.
La gente orgullosa cree que sabe y entiende más que los demás. La gente orgullosa piensa que se ha ganado el derecho a ser escuchada. La gente orgullosa piensa que tiene una gloria que ofrecer. La gente orgullosa, debido a que está básicamente orgullosa de lo que sabe y de lo que ha hecho, habla mucho de ambas cosas. La gente orgullosa no hace referencia a la debilidad. La gente orgullosa no habla del fracaso. La gente orgullosa no confiesa el pecado. De esta manera la gente orgullosa es buena para centrar la atención sobre ella misma que para hacer brillar la luz de sus historias y opiniones en la gloriosa gracia de Dios, gracia que es totalmente inmerecida. Cuando piensas que has tenido éxito, estás bastante confiado y orgulloso de tus opiniones. Confías en tus opiniones más de lo que confías en las opiniones de los demás, así que no estás tan interesado en las opiniones de los demás como deberías estarlo, así que vas a tener la tendencia de querer que tus pensamientos, perspectivas y puntos de vista salgan airosos en cualquier reunión o conversación que se dé. Esto quiere decir que vas a estar bastante más cómodo de lo que deberías al dominar una reunión con tu charla. Vas a dejar de ver que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Vas a dejar de ver la indispensabilidad del ministerio del cuerpo de Cristo en tu vida. Vas a dejar de reconocer tu propia parcialidad y tu ceguera espiritual. Así que no vas a ir a las reuniones, formales o informales, con un sentimiento personal de que necesitas lo que los demás tienen que ofrecer y vas a controlar la plática más de lo que deberías. 4. La vanagloria va a hacer que guardes silencio cuando deberías hablar. Pero la vanagloria también puede irse al otro extremo. Los líderes que están demasiado seguros de sí mismos, que sin darse cuenta se atribuyen lo que solo podía haberse logrado por la gracia, muchas veces ven las reuniones como una pérdida de tiempo. Porque son orgullosos, son demasiado independientes, así que tienden a ver las reuniones como una interrupción molesta e inútil en su agenda ministerial que ya está demasiado ocupada. Por esta razón van a decidir abandonar una reunión o van a tolerar la junta, tratando de darla por concluida tan rápido como sea posible. Así que no sacan sus ideas para que sean consideradas y evaluadas porque, francamente, piensan que no lo necesitan. Y cuando sus ideas están sobre la mesa y se están debatiendo, no entran a la disputa porque piensan que lo que ellos han opinado o propuesto simplemente no se tiene que defender. La vanagloria realmente va a hacer que hables demasiado cuando deberías escuchar y va a hacer que no sientas la necesidad de hablar cuando con toda seguridad deberías hacerlo. 5. La vanagloria va a hacer que te preocupes demasiado por lo que la gente piensa de ti. Cuando has llegado a pensar que eres algo, quieres que las personas reconozcan ese algo que tú piensas que eres. Una vez más ves esto en los fariseos, las evaluaciones personales de la vanagloria siempre conducen al comportamiento de algún tipo que busca la gloria. Las personas que piensan que han tenido éxito pueden llegar a estar demasiado conscientes de la manera en que los demás les están respondiendo. Ya que estás hipervigilante, observando la manera en que las personas en tu ministerio están respondiendo a tu ministerio, en cierta manera en la que a lo mejor no estás consciente vas a comenzar a moldear las cosas que dices y haces con el propósito de tener la aprobación de ti mismo. Vas a comenzar a decir y a hacer cosas de tal forma que te den el reconocimiento que piensas que mereces. Por desgracia, en realidad comienzas a caer en ministrar el Evangelio de Jesucristo, no para la gloria de Cristo o para la redención de las personas bajo tu cuidado, sino por el bien de tu propia gloria. Yo he hecho esto. He pensado durante la preparación de un sermón que cierto punto puesto de cierta manera podría ganar a un detractor y he observado las reacciones de ciertas personas mientras he predicado. En estos momentos, en la preparación y predicación de un sermón, le he dado la espalda a mi llamamiento como el embajador de la gloria eterna de otro con el fin de adquirir la alabanza temporal de los hombres. 6. La vanagloria va a hacer que te preocupes demasiado poco por lo que las personas piensan acerca de ti. Pero esto también puede ir en otro sentido. Si piensas que has tenido éxito, puedes ir en la dirección de preocuparte demasiado poco por lo que las personas piensan de ti. Estás tan seguro de ti mismo que simplemente piensas que no necesitas que otros evalúen tus pensamientos, ideas, acciones, palabras, planes, metas, actitudes o iniciativas. Realmente no piensas que necesitas ayuda. No piensas que lo que tienes que ofrecer lo va a enriquecer o mejorar lo que contribuyan los demás. Tú, vez tras vez, haces solo lo que se debería hacer en un procedimiento de grupo. Y si trabajas con un grupo, vas a tener la tendencia de rodearte de personas que van a estar demasiado impresionadas contigo y demasiado emocionadas porque tú las hayas incluido, que les va a costar trabajo decirte algo que no sea así. Has olvidado quién eres y lo que tu Salvador todos los días te dice que necesitas y eres, vives en un lugar tanto de peligro personal como ministerial. 7. La vanagloria va a hacer que te opongas a enfrentar y admitir tus pecados, debilidades y fracasos. ¿Por qué cualquiera de nosotros se altera o se tensa cuando somos confrontados?
¿Por qué cualquiera de nosotros activamos nuestro abogado interno y nos levantamos en nuestra propia defensa? ¿Por qué cualquiera de nosotros cambiamos al revés las cosas y le recordamos a la otra persona que nosotros no somos los únicos pecadores en esa habitación? ¿Por qué argumentamos sobre los hechos o disputamos la interpretación de la otra persona? Hacemos todas estas cosas porque estamos convencidos en nuestros corazones que somos más justos de lo que nos están describiendo en este momento de la confrontación. Las personas orgullosas no reciben con entusiasmo la amonestación amorosa, la reprensión, la confrontación, el cuestionamiento, la crítica o la rendición de cuentas porque no sienten que tienen que hacerlo. Y cuando sí fracasan, son muy buenas para erigir razones plausibles para lo que dijeron o hicieron, dadas las tensiones de la situación o de la relación en las que se hicieron. Pastor, ¿eres pronto para admitir la debilidad? ¿Estás listo para reconocer tus propios fracasos ante Dios y los demás? ¿Estás listo para enfrentar tus debilidades con humildad? Recuerda, pastor, si los ojos o los oídos de un compañero en el ministerio ven o escuchan tu pecado, tu debilidad o tu fracaso, esto nunca es un fastidio, nunca es una interrupción en el ministerio y nunca lo debes ver como una afrenta. Siempre es la gracia. Dios te ama y Él te ha puesto en esa comunidad de la fe y Él les va a revelar tus necesidades espirituales personales a los que están a tu alrededor para que ellos puedan ser sus instrumentos de convicción, liberación y transformación. 8. La vanagloria va a hacer que luches con las bendiciones de los demás. La vanagloria siempre está en la raíz de la envidia. Tienes envidia de las bendiciones de los demás porque los ves a ellos como menos merecedores que tú. Y por cuanto te ves como más merecedor, es difícil no enojarte porque ellos obtengan lo que tú te mereces y es casi imposible no desear y codiciar lo que ellos están disfrutando injustamente. En tu envidiosa vanagloria en realidad estás culpando a Dios de ser injusto y no equitativo. En ciertas maneras en las que puedes no estar consciente, comienzas a estar cómodo con dudar de la sabiduría de Dios, de su justicia y de su bondad. Piensas que Él no ha sido bueno contigo en la forma en la que te lo mereces. Esto comienza a robarte la motivación para hacer lo correcto porque esto no parece hacer ninguna diferencia. Es importante reconocer que hay un pequeño paso entre la envidia y la amargura. Es por esto que el envidioso Asaf clama en el Salmo 73, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, versículo 13. Él está diciendo, yo he obedecido y esto es lo que obtengo. Después escribe, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti, versículos 21 a 22. Qué descripción tan vívida, una bestia amargada. He conocido a muchos pastores amargados, hombres que están convencidos que han soportado las dificultades que realmente no se merecían. He conocido a muchos pastores amargados, envidiosos de los ministerios de otros, que han perdido su motivación y su gozo y están haciendo de manera automática y despiadada el ministerio semana tras semana. He conocido a muchos pastores que han llegado a dudar de la bondad de Dios y, trágicamente, no tienen la tendencia de correr para pedir la ayuda, en su momento de necesidad, de alguien de quien han llegado a dudar. 9. La vanagloria va a hacer que estés más orientado a la posición que a la sumisión. La vanagloria siempre te va a orientar más al lugar, al poder y a la posición que a cómo se ejercita la sumisión a un rey mayor dentro del contexto de tu ministerio. Tú ves esto en las vidas de los discípulos. Jesús no los había llamado a él mismo para hacer realidad sus propósitos de un pequeño reino sino para favorecerlos como los receptores e instrumentos de la obra de un mejor reino. Sin embargo, en su orgullo, entendieron todo mal y todos estaban orientados, con demasiada perseverancia, a la pregunta de quién sería el mayor en el reino. Nunca puedes cumplir tu llamamiento de embajador y al mismo tiempo querer el poder y la posición de un rey. La orientación a la posición va a hacer que seas político cuando deberías ser pastoral. Va a hacer que exijas el servicio cuando deberías estar dispuesto a servir. Va a hacer que demandes de los demás lo que no estarías dispuesto a hacer tú mismo. Va a hacer que pidas privilegios cuando deberías estar dispuesto a ceder tus derechos. Va a hacer que pienses demasiado en cómo las cosas van a afectarte en vez de en cómo las cosas se van a reflejar en Cristo. Va a hacer que quieras fijar la orden del día en vez de encontrar el gozo en someterte a la orden del día de otro. La vanagloria convierte a los embajadores escogidos y llamados en reyes designados por sí mismos. Y cuando esto sucede, en ciertas maneras en las que tú y yo podríamos no estar conscientes, estamos ministrando para promover a una persona pero esa persona simplemente no resulta ser Jesucristo. 10. La vanagloria va a hacer que controles el ministerio en vez de que delegues el ministerio. Tú, cuando estás lleno de ti mismo, cuando estás demasiado seguro de ti mismo, vas a tener la tendencia de pensar que eres la persona más capaz dentro del círculo de tu ministerio. Te va a ser difícil reconocer y apreciar los dones que Dios les ha dado a los demás y,
porque no lo haces, te va a costar trabajo hacer de tu ministerio un proceso comunitario. Pensar más alto de ti mismo de lo que debes pensar siempre conduce a que, en algún sentido, veas hacia abajo a los demás. Es la humildad personal y la necesidad las que van a hacer que busques y aprecies los dones y las contribuciones de los demás. Los pastores que piensan que han tenido éxito no tienen la tendencia a que les guste el proceso grupal y tienen la tendencia de ver el delegar un poco como una pérdida de tiempo. En sus corazones piensan, ¿por qué le debo dar a otro lo que yo mismo puedo hacer mejor? El orgullo pastoral va a aplastar el ministerio compartido y el ministerio indispensable del cuerpo de Cristo. Es importante decir que he escrito la sección anterior con dolor personal y remordimiento. He caído en una impactante vanagloria, en algunos momentos en mi ministerio, en todas estas trampas. He dominado cuando debía haber escuchado. He controlado lo que debía haber dado a los demás. He estado a la defensiva cuando desesperadamente necesitaba la reprensión. Me he opuesto a la ayuda cuando debía haber estado clamando por ella. He estado demasiado lleno de mi propia opinión y he sido demasiado despectivo con la perspectiva de los demás. He hecho alarde de mis cualidades para obtener la aprobación de los demás. Me entristezco cuando medito en mis muchos años de ministerio, pero no me deprimo. No lo hago porque, en toda mi debilidad, el Dios de la gracia sorprendente me ha liberado y me ha restaurado una y otra vez. Cada vez más me ha liberado de mí, una obra que todavía prosigue. Y al estar dividido entre el reino del yo y el reino de Dios, Él me ha usado de manera milagrosa en las vidas de muchos. En amor, Él ha obrado para hacer mella en mi gloria y desfigurarla para que su gloria sea mi deleite. Ha saqueado mi reino para que su reino sea mi gozo. Y Él ha aplastado mi corona bajo sus pies para que yo vaya en busca de ser un buen embajador y no ansiar ser un rey. En esta misericordia intensa hay esperanza para todas las personas que están en el ministerio. El Señor no solo aspira al éxito de tu ministerio, también esté obrando para quitarte del trono. Es solo cuando su trono es más importante que el tuyo que vas a encontrar gozo en la difícil y humillante tarea del ministerio evangélico. Y su gracia no se va a rendir hasta que nuestros corazones hayan sido completamente cautivados por su gloria. Ahora bien, esa es una buena noticia.